Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a ver este último estudio del bautismo bíblico, que está hoy en una serie que se llama No hay otro evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver el tercero en este tema del bautismo. Ya vimos el estudio 6, el 7. Este será el octavo de la serie de No hay otro evangelio, pero será el tercero del bautismo y último. En este estudio veremos por qué Dios nos pide este bautismo, qué significado tiene, qué representa en Cristo Jesús el bautismo en agua, y porque ya vimos en los otros dos la diferencia del bautismo en el Espíritu, cuándo llegó, cuándo sucede, que hay diversas maneras que se sucede ese llegar del Espíritu a un creyente, pero todos con el primer y única razón: tienes que exponerte a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios. Tienes que escuchar a Dios a través de su palabra, donde te llama al arrepentimiento, donde te redarguye de tu pecado, que el evangelio te lleva a esa noticia mala en tu vida, que hay una condenación, porque va a haber un juicio cuando salgas del cuerpo y vayas a su presencia. Y entonces es importante entender que necesitamos todos ser salvos y no confiar en sacramentos de la religión cristiana, llámese como se llame, creyendo que somos bautizados en Jesucristo, si no es el bautismo bíblico. Y por ende, si no lo es, no hay frutos de Dios en nuestra vida, no hay una relación con Dios en nuestra vida como lo enseña la Biblia que debe de ser, y el fruto que se debe de dar, y cómo son esas personas que tienen a Dios, cómo hablan, de qué hablan, cuáles sus vidas, que ya son extranjeros y peregrinos en esta tierra, y mucha información que Dios nos deja en su palabra. Hoy veremos el propósito del bautismo como punto final, pero nos quedamos viendo varios casos donde el Espíritu Santo no entra después del bautismo, que se bautismen en el nombre de Jesús, si no se ha predicado correctamente el Evangelio y si no ha habido un ministro de Dios que ministre la salvación para que los puedan dirigir correctamente a su redil y ser cuidados por Dios también con sus pastores terrenales. Pero bueno, ya vimos en esos dos muchas cosas. Ahorita vamos a ver por qué, para que nosotros podamos ver si lo que hemos hecho en nuestra religión de bautismo es correcto o no es correcto. Para que entendamos por qué no podemos dejar de pecar. Para que entendamos por qué no nos gusta leer la Biblia todos los días. Para que entendamos por qué no tenemos una relación mañana, tarde y noche con Dios en oración, en alabanza, adoración, tiempo devocional para Él. Para que entendamos por qué no somos como los apóstoles, predicando en todas las casas, en todas las colonias, en los camiones, en la oficina y en todas partes de Jesucristo. Para que entendamos que nomás somos religiosos, que tenemos la vida guardada para ceremonias cuando me voy a tener 15 años, casamientos, bautizos y puras mentiras, puro sacramento que no es vida. Por eso tenemos que conocer la Biblia, porque Dios nos la dejó para que le conociéramos a Él, para que entendiéramos su herencia en su testamento y que nadie nos engañe. Los más engañados que habían cuando vino Jesús son los representantes de Dios en la tierra. Los que más engañan ahorita son los que se dicen que representan a Dios en la tierra. Tengan mucho cuidado. Muy bien, vamos a orar para poner este video y esta enseñanza también en las manos de nuestro Dios y nos ayude a todos a entender y a poner por obra su palabra en nuestra vida. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, gracias por este día. Gracias por su palabra de vida eterna. Gracias por su Espíritu, que con Él nos ayuda a entenderla y también nos ayuda a ponerla por obra. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos humillamos ante su presencia, suplicándole que usted sea bendiciendo esta enseñanza, que el propósito para el cual usted ha designado, Padre, que su palabra se predique, llegue al corazón de aquellos que se expongan hoy también a esta enseñanza. Que ellos puedan ver su amor, que ellos puedan ver el poder que hay en su evangelio cuando se predica con sinceridad, con verdad, con justicia. Y no hay nada oculto y no hay otro interés humano ni ningún interés
de tinieblas en medio de esta predicación, ni por contienda, ni por pleito, ni por juicio, sino por amor, para que así como usted nos libró con su verdad y nos regaló a Jesucristo en nuestra vida y Él pagó por nosotros en aquella cruz, así los demás que creen que ya pagaron por ellos y están engañados, puedan ellos ver la gloria de Cristo en sus vidas y en sus familias, habiendo en ellos el entendimiento que usted regala, que ellos sean quitada la venda, Padre, que está en sus ojos por amar tanto a su religión, por amar tanto a su iglesia cristiana religiosa, por amar tanto los sacramentos que ellos usan todos los días, por amar tanto las tradiciones religiosas de su religión, que los tienen cautivos en ceguera espiritual, y tienen ellos creencias que no son suyas bíblicas. Ayúdenos, Padre, todos a librarnos del error de nuestra carne, del error de nuestro orgullo y soberbia, para ser humildes y sencillos y recibir su palabra, para poder todos ser salvos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, empieza a hablar la palabra de Dios, la circunstancia cuando el apóstol Pedro estaba en Jope y ahí tuvo un éxtasis donde Dios le mostró varios animales en una visión y le pedía que comiera, y eran animales que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento para que pudieran comer los judíos. No debían tocar esos animales, mucho menos comerlos. Y se defiende Pedro ante esa visión que él no podía comer cosas inmundas. Y Dios le dice, lo que yo limpio ya no es inmundo. No le llames inmundo a lo que yo te ofrezca para que tú tomes y ministres. En este caso era el ejemplo de animales para comer. Y él no entendió del todo hasta que lo buscan unos hombres que vio un ángel diciéndole a Cornelio que él era un gentil, o sea, él era un romano, era un griego, y que bueno, pues era un romano que tenía, incluso era centurión, o sea, tenía 100 gentes a su cargo, pero era una persona noble que creía en Dios del cielo y clamaba todos los días a Dios del cielo, como lo dice, tú lo puedes leer ahí en el capítulo 10 de Hechos. Y ahí le hablan estos hombres, pero ya estaba advertido por el Espíritu Santo Pedro que tenía que ir para allá, y lo invitan a que vaya para allá, y Pedro va con ellos. Llegando a la casa de Cornelio, hay una situación especial que sucede ahí, y lo que acontece este día ahí es glorioso y maravilloso para que tú y yo veamos una manera más de cómo se manifiesta, que es la misma que hemos estado viendo en todos los textos bíblicos, la salvación de nacer en el Espíritu Santo, la salvación de que Cristo entre en nuestra vida y nos acepte Dios Padre como sus hijos en Cristo, que sucede con ellos, con los primeros gentiles registrados en la Biblia. Cornelio, su familia y sus amigos. Y es importante que veamos aquí que el bautismo de agua nada tuvo que ver para que ellos se salvasen, como lo hemos visto anteriormente con el apóstol Pablo en Éfeso, con estos discípulos que a pesar de que se habían bautizado no tenían Espíritu Santo, y otros casos que ya vimos en los primeros 2 videos de bautismo. Ahora veamos este caso que es vital. Dice en el versículo 24, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, Cornelio a los pies de Pedro, adoró, se puso a adorar como que fuera un ángel Pedro o que fuera Dios Pedro. Pedro le levantó rápido, lo levantó, lo tomó del brazo y lo levanta, diciéndole, levántate, pues yo mismo soy hombre como tú. ¿Qué te pasa? No hay nadie en la tierra, por más ministro que sea de Dios, que alguien se le postre delante de él o le bese las manos o los anillos. Levántate. Los siervos de Dios debemos ser imagen de Jesucristo, humildes, sencillos, entendiendo que no merecíamos ser rescatados, salvados. Y si Dios nos puso en el liderazgo es para reflejar a Cristo, no para creernos que nos traten como reyes y nos lleven cargados por todas las calles y nos traten como que fuéramos la última coca del desierto. Eso es vanagloria del hombre. Esos son mandamientos de hombres y eso es idolatría del hombre.
Levántate, le dice. A Dios nada más te le vas a postrar. A Dios nada más vas a adorar. A Dios nada más vas a venerar. A Dios nada más vas a servir. Tú y yo somos hombres. Aunque yo sea apóstol y haga Dios milagros conmigo, maravillas, se levante el muerto, sanen todos los enfermos de un hospital. Yo soy igual que tú, un hombre pecador, pero con la fortuna de haber sido ya salvado y rescatado, le decía Pedro a Cornelio. Te lo parafraseo para que entendamos el punto aquí. Entonces en el verso 27 le dice Pedro, y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido, había mucha gente. En el 28, y les dijo, vosotros sabéis qué abominable, cuánto abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un varón o familia extranjera. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre yo le llame común o le llame inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a la hora, yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que también tiene sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Voy a hacer un paréntesis para enseñar otra circunstancia aquí. Si ustedes se dan cuenta y meditan en la palabra de Dios, ya tenía predicando tiempo Pedro como apóstol de Jesucristo, igual que Juan, Santiago, igual que Pablo, todos los apóstoles. Él estaba en Jope predicando, él estaba con la casa de Simón, un curtidor, dice la palabra. Él no estaba en el trono en Jerusalén y que todos le dieran cuentas y que todos le dieran cuentas que él fuera escátedra, que él fuera infalible, que él fuera el jefe de toda la iglesia. Ese es un terrible error, pero no voy a entrar en esa doctrina porque se van a poner a la defensiva. Veamos el bautismo con limpieza para que podamos escapar de los errores. Pero bueno, dice aquí en el 34 que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación él se agrada, el que sí le teme a él y el que hace justicia, como lo hacía Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesucristo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, en una cruz. A este lo levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a los apóstoles, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. En verso 42, y nos mandó que predicásemos a todo el pueblo, testificásemos que él es el que Dios había puesto por juez, tanto de vivos como de muertos. El verso 43 clave. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirían el perdón de los pecados por su nombre. Abro un paréntesis. Repito, como lo dije en los otros 2 estudios de bautismo, si yo solamente usara este texto para hacer una doctrina, me equivocaría. Porque si yo rescatara aquí que solamente los que en el nombre de Jesús creyeran, serían salvos. Pero ya hemos visto que hay que arrepentirse, que hay que exponerse al evangelio que nos prediquen, para saber que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que hay que confesarlo, pero después que me arrepentí. Entonces, aquí nada más está explicando parte de que es una verdad bíblica, pero por eso la suma de la palabra de Dios es la verdad. Tenemos que sumar los textos para entender la doctrina completa de la salvación, de la conversión,
de la llegada del nacimiento del Espíritu Santo en nosotros. O sea, que nosotros tengamos nacimiento en Dios, que nuestros ojos se abran a Dios, que nuestra mente se abra a Dios, que nuestro corazón ahora tenga comunión con Dios. Sucede hasta que sucede el milagro. Y aquí lo que está haciendo Pedro es predicarles el Evangelio de Jesucristo, la obra de Jesucristo en este momento. Y entonces dice, el que creyera recibiría perdón de los pecados en su nombre. Me explico, entonces es como si yo estoy predicando o está predicando Pedro y dijeran, yo confieso que Jesucristo, para que me perdone, yo confieso que Jesucristo, creo en Él, para que me perdone los pecados. No, yo tengo que arrepentirme primero. Es una doctrina más completa y se hace la suma de todos los textos y todos los contextos para poder saber a qué se refiere la doctrina de salvación en Jesucristo. Esto es para decirles que el bautismo no podemos tomar un verso y decir que es así y hacer una doctrina falsa y dogmas falsos y sacramentos falsos donde no va a haber vida, nada más porque lo hicieron los líderes religiosos. Mucho cuidado. Entonces dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro, estaba él predicando, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjense lo que aconteció ahí. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos que iban con este Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Porque para que no sean bautizados estos que han recibido ya el Espíritu Santo también como lo recibimos nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase Pedro ahí con ellos algunos días. Lo mismo, para que les ministrara la palabra, para que se hablara de Jesús, las doctrinas, ¿verdad? Pero ¿qué rescatamos aquí en este pasaje? Claro, no tuvieron que meterse al agua para recibir Espíritu Santo. Lo que hemos estado hablando en los otros dos videos, con muchos ejemplos bíblicos. Hay que creer, por eso leíamos en el pasado que Marcos 16:15 dice Dios, id y predicar a todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere no será condenado. Entonces la importancia es creer para salvarse y no bautizarse para salvarse. Cristo no dijo, el que no se bautizare será condenado. No, el que no creyere será condenado. Entonces el creer, lo vimos en muchos pasajes, sucedía en todos los casos que había bautismo. Primero se les predicaba, después creían, recibían la palabra, se arrepentían y luego se bautizaban en el nombre de Jesucristo porque lo habían confesado como Señor Salvador, habían aceptado la obra de Cristo a su favor y a Él le querían servir a partir de ahí, vivir con Él a partir de ahí. Y sucedía el milagro de redención, la conversión, que el Espíritu venía a ellos. Y vimos diferentes casos como el Espíritu no venía en un solo caso y en una circunstancia. Como aquí es otro caso diferente. Dios es soberano y Dios, pero en toda la Biblia nos ha dejado la doctrina de salvación para que sepamos cómo sucede, pero en todas hay un único común denominador. Se predica primero la palabra sana, limpia, sin adulteraciones, sin sacramentos de mentira, para que la gente y el Espíritu Santo se manifieste y los convenza de su pecado y los convenza de que Jesucristo es su única opción. Y se rindan a Él y se entreguen a Él y sucede el milagro. Solo Dios ve los corazones que sí se arrepienten de verdad, que sí confiesan a Jesucristo de verdad. Entonces el agua viene después. Ese día, un mes después, un año después, ya se pueden bautizar en el río o en un lugar donde hay agua, donde van a ser sepultados, que ahorita es lo que vamos a ver, cómo es la doctrina y lo que implica la doctrina y para qué la estableció Dios. Y el por qué y el para qué. Entonces nos queda muy claro aquí que ellos no tuvieron que entrar al agua para recibir Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron textos bíblicos? ¿De dónde sacaron instrucción de Dios del cielo, la religión más grande y cristiana en esta tierra por siglos,
para andar bautizando bebés. Niños que todavía no tienen conciencia de su pecado, que todavía no tienen conciencia de Jesucristo. ¿De dónde sacaron ellos información? ¿Se les antojó al líder que se le ocurrió? En un concilio de puros líderes se les ocurrió. Igual que los sumos sacerdotes de los fariseos. Ellos tenían sus concilios y sacaban sus propios dogmas de fe. Sacaban sus propios sacramentos. En el Antiguo Testamento Jesucristo los regañó a todos los fariseos, a todos los escribas de la ley, a todos los que tenían la Biblia en la mano, les dio una regañada Jesucristo, porque hacían su propia voluntad de hombres y no la de Dios, porque cambiaron el sentido de la palabra y no podían ni ellos salvarse ni dejaban que el pueblo se salvase, lo que pasa ahora en millones de... Por eso ahora entendemos, porque hay millones de familias cristianas que son muy devotas, muy religiosas, que tienen imágenes, veladoras, y que van a San Juan de los Lagos, y van a peregrinaciones, y van a tantas partes, no fallan a su religión, y sufren calamidad y media, pero no porque sea para la gloria de Dios, no porque sea para testimonio de su fidelidad que siguen a Dios y que están haciendo la voluntad de Dios, sino porque no, el pecado los está destruyendo. El tener avaricia, el tener envidia, el tener pleitos, el tener contiendas, el tener lujuria, lascivia, el tener fornicación, esos pecados de muerte, y que también son cristianos bautizados, cristianos religiosos bautizados, ellos creen que es normal. Porque todo el mundo es así, porque creen que la religión es así, porque creen que el cristianismo es así, porque creen que las cosas con Dios son así como las aprendimos en esa religión tradicional. Es mentira. A través de estos últimos años, 40, 50 años, han ido cambiando, metiendo laicos a las enseñanzas, pero de sus mismas doctrinas, de apologetas para defender sus propias teologías de lo que ellos entienden, malentienden de la Biblia, con prácticas y dogmas de fe que ellos inventaron a través de los siglos y dogmatizaron y se lo enseñan en el catecismo a ellos. Y toda la gente por los siglos ha creído eso, pero no han podido dejar de pecar, vivir en santidad para la gloria de Dios, cada día ser un reflejo mejor de Jesucristo en ellos. No pueden, porque ellos creen que la religión es la más grande, es la verdadera, es la más bonita, porque socialmente te bautizas, te confirmas, te casas, 15 años, fiestas, pachangas, y todo el mundo cree que ya por pertenecer a esa membresía, un día te van a ir al cielo, porque los sacramentos te van a ayudar. Mentira, porque las santas indulgencias al final te van a ayudar. Mentira, porque los purgatorios que inventaron te van a ayudar. Mentira. Por eso la gente no deja de sufrir por el pecado, porque no tienen la verdad en su vida y ellos creen que sí la tienen. Y con los sacramentos que ellos toman, incluyendo la Eucaristía, creen que tienen comunión con Dios. Y claro que no lo van a poder ver diferente. Y claro que primero me van a maldecir que dejar su religión. Pero aquellos que se den cuenta, porque Dios en su misericordia los toque, sabrán que lo que hablamos aquí es bíblico y es la verdad. Y lo que queremos no es imponer doctrinas, no. No queremos tampoco traernos a todos a mi iglesia, no. Sería un honor que vinieran a un lugar donde se predique la palabra de Dios y sería un honor tenerlos por hermanos y que para nosotros son bendición cualquier persona. Porque nosotros éramos igual engañados antes. Queremos que todos escapen del error. Y aquí no culpar a nadie más que a uno mismo, tomar la decisión de que el culpable seré yo si no escapo a través de las predicaciones que Dios está haciendo por todo el mundo para que escapen del engaño. El que no quiera hacerlo por seguir divirtiéndose en este mundo y confiando que su religión lo va a salvar, no tiene esperanza. Y ese es lo más triste. Vamos a empezar con el significado del bautismo que habíamos hablado. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él, con nuestro Señor Jesucristo, permítanme, sepultados con Él en el bautismo, Colosenses capítulo 2, versículo 12,
en el cual fuisteis también resucitados con él en ese bautismo. Permítame un segundo. Dice, también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Pero quiero leerte primero Romanos 6.3 para enlazar estos dos textos, que son dos libros diferentes, pero que hablan de esta doctrina y que hablan de este tema. Romanos 6.3 dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Tú sabías que cuando te bautizaste de bebé, tú sabías que te estaban bautizando en la muerte de Jesucristo? Yo no sabía. Yo lo supe a los 41 años, cuando Dios me enseñó la Biblia. Cuando el Espíritu Santo me enseñó la Biblia porque me convertí en espíritu y en verdad a Cristo. 41 años yo no sabía qué era el bautismo. Nomás sabía que había que llevar a los bebés para que les quitaran la cola del diablo y ya fueran de Dios, que Dios entrara en ellos. Es lo que nos dijeron. Y en mi ignorancia de Biblia y de todo, y hasta de los mismos sacramentos de ellos, pero decían que con eso entraba el Espíritu Santo y ya eras un hijo de Jesucristo, ya eras un hijo de Dios. Ya no te ibas a ir al limbo. Decían que te ibas al limbo si te morías sin bautismo. ¿Puras mentiras? Pero bueno, dice aquí que hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. O sea, el bautismo implica muerte. ¿Y muerte a qué? A la vida que vivimos sin Cristo. A la vida que vivimos dentro de la religión cristiana de mentiras, llenos de pecados todavía, confesándonos, tomando sacramentos, pero seguíamos siendo los mismos cada vez, igual. El que era noble, el que era bueno, el que era malo, el que era maldiciento, borracho, todos iguales, pero con sacramentos, unos días mejores que otros días peores que otros, nada de cambio de vida, nada de gloria para Dios en esas vidas. Y todos los que se juntaban a la religión y siguen la religión y siguen los sacramentos muy cerca, que están llenos de esas tradiciones religiosas de ellos, de esa religión, siguiéndolas, pero sus vidas igual, con el chisme, con los pleitos, con los juicios, con la falta de perdón, con mil cosas, porque no podíamos ser libres con falsos sacramentos, un falso evangelio, un falso iglesia de siglos y de millones de personas al frente, de líderes de todo el mundo. Es mentira, todo es mentira. Entonces, nos dice aquí Romanos que fuimos sepultados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. O sea, el bautismo del bebé, ¿dónde lo sepultan? Le echan agüita en la cabeza, así agüita en la cabeza. Ese es el bautismo de bebé. Pero si tenemos que ser sepultados, porque Cristo fue sepultado y resucitó de esa sepultura, fue sepultado completito. De ahí tiene que ser resucitado y todo tiene un porqué y un para qué, lo veremos en varios textos, como lo estamos viendo. Pero dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre y el poder del Espíritu Santo, así nosotros también andemos en nueva vida. Entonces nos dice Romanos 6.3 Pablo, que la intención de ser sepultados en el río no es una práctica evangélica, nada, es una obligación, responsabilidad y obediencia, de lo cual Dios me dice cómo debe ser el bautismo, que tengo que ser sepultado juntamente con Cristo, que tengo que entrar todo mi cuerpo al agua, sepultarme en el agua, no agüita, no. Tiene un porqué y un para qué el bautismo. Ser sepultado implica que yo estoy quedando mi viejo ser, el pecador, el mentiroso, el engañador, el adúltero, el fornicario, ese hombre al cual Dios rescató, lo dejo en el fondo del río, lo dejo ahogado abajo del agua, lo dejo muerto. Es por fe. Esta es una declaración pública donde están testigos los hermanos de la iglesia, están testigos familiares míos, están testigos los ángeles del cielo que vienen a acampar alrededor de sus hijos a cuidarnos. Están de testigo Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu de ese acto público
donde yo públicamente confieso mi fe y confieso este sacramento como una responsabilidad cristiana en amor, en obediencia. Allá no a vivir lo que vivía antes, porque ahora conocí en espíritu y en verdad a mi Dios, porque ahora su sacrificio en la cruz del Calvario tomó fruto en mí y se hizo evidente y verdad. Entonces yo tengo que entender esto antes de bautizarme. Y cuando estoy sepultado, al sacarme del agua a los siervos de Dios que me están ministrando el bautismo de parte de Dios, al salir dice que igual que como Cristo fue resucitado de entre los muertos, la intención del bautismo es que yo ya saliendo del agua, el viejo ser se quedó abajo, sepultado con la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, y yo salgo a nueva vida. Ese es el acto público, porque esa nueva vida la tomé cuando entró el Espíritu en mí, un año, un mes antes o ese día más temprano, cuando me arrepentí y cuando lo confesé al Señor Jesucristo como mi Señor. Cuando sucede el milagro, sucedió antes, pero aquí públicamente yo hago este acto y también tiene un propósito Dios, que recordásemos el diluvio, que recordásemos que eso que le dolió tanto en el corazón de Dios, pero tuvo que hacerlo, terminó toda la vida en esta tierra a través de y sumergir a toda la carne en el agua. Y también es un acto que hacemos en memoria de aquello, en figura de aquello, entendiendo que todo lo que se quedó abajo está muerto. Y lo que resucita y estuvo arriba de agua, lo que queda arriba es andar en el Espíritu, con el agua viva de Dios. Ahora bien, ahorita veremos eso. Colosenses nos dice que fuimos resucitados con Él, con el poder de Dios, por eso también fuimos sepultados en Él en el bautismo. Entonces entendemos el propósito. No es echarte agüita, no es como tú quieras, hay que ser sepultados en el agua para hacerlo correctamente porque tiene ese propósito. Morir con Cristo juntamente, porque Él murió por mi culpa. Él era inocente, pero al final de cuentas murió. Así yo también morí ya a esas obras muertas de pecado antes de conocerle. ¿Sabías tú todo esto que estamos hablando que es bíblico? ¿O nada más bautizas a tus hijos como yo y como todos lo hicimos sin conocimiento por esos engaños de siglos que se los creen y siguen defendiendo esas doctrinas? Entonces nos dice aquí, miren, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los que son de Cristo ya han crucificado la carne en todas sus pasiones y en todos sus deseos pecaminosos. Ya la han crucificado su carne en esa cruz. Este es un verso que te pongo paralelo a este de que hemos sido sumergidos al agua para sepultar al viejo hombre pecaminoso ahí, que morimos a la vida anterior ahí y salimos a una vida nueva de la mano de Cristo, con la gracia de Cristo, con el poder de Cristo, con la guianza del Espíritu Santo, con la limpieza que nos da el Espíritu Santo todos los días, con la limpieza que nos da la palabra viva y eficaz de Dios, colocada por Dios en nuestro espíritu y nos limpia la mente, el corazón de todos los pecados que aquí podemos ver y oír y nos contaminan el alma. Y Dios nos limpia con su palabra, nos limpia con su espíritu todos los días. No algo religioso, es algo espiritual glorioso que viven todos los que tenemos al Espíritu Santo de verdad. Todos los que conocemos a Dios en espíritu y en verdad por su misericordia. Pero hay mucha gente que asegura tenerlo por sus sacramentos. Es mentira. Entonces, así como estamos juntamente crucificados con Cristo, juntamente fuimos sepultados. Es el acto del bautismo, sepultarnos en agua, para que se quede el muerto ahí, el viejo de nosotros, el viejo yo, y salga el nuevo, el que Dios puso un corazón nuevo para amar a Cristo, para amar al Padre, para seguir al Espíritu Santo, para obedecer la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, y no ser muy religiosos con imágenes y tantas cosas que contaminan y dejan. No podemos ver a Dios así, porque estamos haciendo cosas que Dios mismo prohíbe, pero que la religión nos alienta diciendo que no es malo con argumentos estúpidos. Y disculpen la palabra, pero me da tristeza ver cuánta gente se va al infierno creyendo en esos sacramentos, sin ser redimidos,
sin ser perdonados, estando viviendo en pecado y creen que la religión los va a salvar. Toda la gente que muere, dicen que todos están descansando en el cielo. Todos, que todos fueron al cielo. Pues eso es lo que deseamos todos. Pero la Biblia habla de una cosa, que sin santidad nadie va a entrar al cielo. Es imposible. Y para que Dios exija que tenemos que ser santos y vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, es porque es posible, con el poder del Espíritu y la verdad de su palabra, y no sacramentos de mentira que no podemos vencer el pecado. Solos no podemos. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la palabra de Dios, pero la correcta, sana doctrina en nuestro espíritu, no sacramentos, historias y mentiras y argumentos, apologías y teologías erróneas. No, eso no. Dice Primera de Pedro 3:20, para que veamos la correlación de la sepultura en agua y la muerte ahí en la relación con el diluvio. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 20, la segunda parte de este versículo dice: en el cual pocas personas, es decir, 8 personas, Noé y sus 3 hijos y las esposas de todos, o sea, de los 4 varones, sus esposas eran 8, fueron salvadas por agua. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vamos a desmenuzar este texto, es clave, importante. Vamos a ver qué nos está diciendo Pedro para relacionar por propósito de Dios en el bautismo. Dice que 8 personas se salvaron por agua, ok, pero el bautismo implica, y luego lo hace relación Pedro, dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice que ahora nos salva el bautismo. Si yo tomo este texto y lo interpreto mal, voy a sacar este texto para argumentar, mira, los que se bautizan en el agua salva. Aquí dice que este bautismo nos salva. No, ya vimos infinidad de textos que lo que nos salva es arrepentirnos. Que lo que nos salva es exponernos a la palabra de Dios, arrepentirnos y confesar por fe a Jesucristo como nuestro Señor. Eso es lo que nos salva. Independientemente que después nos bauticemos, que también es un requisito que Dios pone, y está recordando a Dios que todo lo que se murió y todo lo que desobedeció a Dios fue sepultado en el agua. Cristo mismo lo hizo. Y Cristo mismo lo hizo por varias razones que vimos en el video 1. Pero aquí nos queda claro que bajo el agua Dios sepultó todo el pecado y toda la carne que estaba sin Cristo, sin Dios en aquel tiempo, sin Dios, que no querían obedecer la ley de amor de Dios, la ley de justicia de Dios. Y fue consumida toda la creación, que se estaban matando unos a otros, violando unos a otros, asesinando unos a otros, robándose las mujeres de unos a otros. Era una locura, y Dios, con tanta violencia del hombre, destruyó la creación. Que es ahorita donde vamos. En este tiempo 2022, cada vez la creación se parece más a aquel tiempo, y por eso Cristo en los evangelios dijo: cuando yo venga otra vez, que viene el Armagedón y vienen todos los juicios del Apocalipsis, se va a morir las 2/3 partes de la humanidad por fuego. Cuando yo venga, va a ser como los tiempos de Noé, todos de fiesta, festejando, emborrachándose, casándose, divirtiéndose, y los voy a destruir repentinamente. En aquella vez fue el diluvio, prometí que jamás volvería a mandar diluvio para destruir la carne, pero al final voy a mandar fuego. Con fuego los voy a deshacer. ¡Wow! Por eso hay que escapar de las mentiras y el engaño de otras religiones cristianas, aunque sea la más grande. Entonces entendemos, vamos a escudriñar más este texto. ¿Cómo es que se salvaron 8 por agua? Sí, porque toda la humanidad quedó bajo el agua, la pecaminosa, incluso los animales la llevaron también, y hasta los árboles, porque muchos murieron. Pero lo que es vida, como el animal y como el humano, todos murieron excepto 8 personas, que sobre la barca que obedecieron a Dios, figura de nuestro Señor Jesucristo, la única barca que a ti y a mí nos quedan ahora para estar sobre el agua. Por eso dice que salimos con el poder de Dios que resucitó a Cristo para andar en Él en una nueva vida. Nuestra arca que andamos aquí arriba, que sobrevivimos la muerte del diluvio, por llamarle así, el bautismo que por fe estamos dejando el hombre muerto allá abajo del río, es porque salía la nueva vida con Cristo, obedeciendo a Dios,
alabando a Dios, adorando a Dios, conociendo la palabra de Dios cada día mejor, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Viviendo una vida santa cada vez mejor. No religiosa, no, escapa de eso. Santa, espiritual santa, de poder de Dios, para la gloria de Dios y bendición nuestra y de nuestras familias. Entonces, dice que el bautismo, esto nos salva. Pero ¿cómo que nos salva? Vamos a descubrir. ¿A qué se refiere que nos salva? Bueno, porque los que quedaron arriba del agua se salvaron, los 8. Nosotros salimos, nos quedamos afuera del río, o sea, una nueva vida nos salva. Pero aquí nos dice el bautismo que corresponde. Pero ¿cómo es que nos salva? Dice Pedro, entiendan esto. No es el ritual de que te metes al agua y salgas, aunque sea representando el diluvio, aunque sea representando que dejes el muerto, aunque sea representando que dejes tu otro yo muerto ahí abajo. No sea que sea representando por fe que estás muerto juntamente con Cristo, pero sales a una resurrección con el poder de Dios. Mira, es que no quitando las inmundicias de la carne, dice, no te confundas, no es el agua, no es el sacramento, no es que te metas al agua y ya la hiciste, no. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, es un acto de fe y es un acto de responsabilidad razonado, donde yo digo, me dejo en el fondo del río el otro Jesús Flores lleno de pecado, maldad, lujuria, lascivia, todo se queda ahí abajo. Sale el nuevo Jesús Flores que hizo Cristo con su sangre limpiándome, su espíritu poniéndolo Dios en mí y dándome su palabra para seguir esos pasos de Cristo en ella. Pero ahora dice, no es que porque me metí al río toda la inmundicia de mi pecado fue borrado. No. Por eso el agua no salva. Por eso el bautismo no trae Espíritu Santo ni salvación. Es el arrepentimiento, es la conciencia de que se me ha predicado Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Le he conocido y lo reconozco por Señor y Salvador. Y entiendo su obra en la cruz al peso de que lloro y me duele lo que le hice en esa cruz. Porque ya tomó en mí efecto de esa grande salvación. Entonces dice, no quitando las inmundicias, eso no quita el pecado, sino que es una aspiración hacia una conciencia buena hacia Dios, limpia. Es decir, yo me comprometo, Señor, en esta resurrección, en este acto que hago del bautismo, que voy a andar fuerte y firme en la vid verdadera Jesucristo. Me voy a tomar fuerte de tu mano. No voy a titubear, no voy a dar un paso atrás, voy a ser un soldado de Cristo, me voy a meter en ayuno y en oración, me voy a meter a buscar tu palabra todos los días, no la iglesia, no los sacramentos, a ti, para que tú me enseñes qué sacramentos realmente hacer, que tú me enseñes qué camino debo de andar, que tu gracia, tu poder, tu amor se manifiesten en mi vida y yo sea un reflejo de Jesús como padre de familia, como esposo, como hijo de familia, como ciudadano, como servidor público, como todo se refleje Cristo en mí. Yo voy a andar en eso. Es una forma de conciencia. Que entonces, ¿qué bautismo hacen conciencia los bebés o los niños? ¿Cuál acto de conciencia hacen ellos si nomás les echan agüita? No entienden aún qué están haciendo. Ni siquiera saben quién es Jesucristo. Esos puros millones de dólares, que por eso lo instituyeron así, porque deja muy buena lana. Pero no da salvación, ni entra Espíritu Santo ahí. Por eso vemos el resultado en la mayoría de la gente que cree en eso. Ahora bien, dice Génesis 6:17, aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Es lo que estábamos hablando ahorita. Y aquí nomás hago énfasis que dice todo lo que tenga espíritu de vida. Dios nos da espíritu humano que es vida, para que el cuerpo funciona y el espíritu genera vida. Se muere el cuerpo por un infarto, por un accidente, por lo que fuera, por la edad y ya una enfermedad o por cualquier otra cosa, se sale el espíritu porque está vivo, el espíritu de vida está vivo, el alma está viva, es espiritual y se va a dar cuentas. Ya Dios lo manda al infierno o lo pasa al cielo. Es por eso que es tan grave creerse las mentiras de otras religiones cristianas, de dogmas y de sacramentos. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo
no importa de qué nacionalidad sean, todo el mundo en un solo cuerpo, para que sean esclavos o libres, eso no importa, a todos se les dio de beber el mismo Espíritu Santo. Dice en otro pasaje que todos los que tenemos el Espíritu Santo nos reconocemos entre los hermanos y nos cuidamos y nos amamos y nos bendecimos. Muy bien. Dice, pones textos como la religión más grande, que aquí dice que nomás una sola iglesia, un solo cuerpo, que son los primeros y esto. Es mentira. O sea, alguien que tiene a Cristo en Rusia, lo identifica a alguien que tiene a Cristo en México. Y allá su iglesia se llama La Roca Viva, y aquí la iglesia de él se llama Cristo Vive. O se llama la iglesia Filadelfia, o se llama La Odisea, o la iglesia se llama El Camino, la Verdad y la Vida, o se llama El Buen Pastor. Como se llame, el título que le ponen a esa organización religiosa. Pero ese es el título. La doctrina es la de Dios. El espíritu es el de Dios. El cristianismo es el de Dios. Somos el mismo espíritu, somos el mismo cuerpo en todo el mundo. Tenemos la misma fe. Y hay diferencias entre los hermanos, sí, porque no dejamos de ser hombres con errores, en las doctrinas secundarias que regularmente son escatológicas. Pero en las primarias, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento, que es obviamente que hay una Trinidad y que son son las mismas doctrinas fundamentales que todos creemos, porque el Espíritu nos la coloca a todos por igual. Y la presencia del Espíritu Santo nos hace identificarnos. Es decir, yo he andado en otras ciudades de mi país, México, he andado en Estados Unidos, y el Espíritu Santo me da testimonio de otro hermano que anda por allá. No sé si es bautista, si es metodista, si es pentecostés, no sé qué denominación sea, pero es mi hermano. Somos cristianos de Cristo. Y platico con ellos y les digo, el Señor ayer me dijo esto, y estaban orando, me mostró a usted esto, y él me dice, sí, gracias, ayer me dijo también esto, ahorita estamos congregándonos aquí porque el Señor nos dio una palabra ayer, y se convirtieron tantos aquí y tantos allá. Dios nos dice que nos va a mandar unas 50,000 Biblias para que podamos evangelizar a todo este país, que nos las va a mandar porque no tenemos recursos ahorita. Y es donde Dios conecta gente, y llega gente y les da las 50,000 Biblias y les dice, Dios me dijo que les trajera 50,000 Biblias, yo no los conozco, pero pues Dios los conoce, ahí están. Y todos estos testimonios, milagros y maravillas, las conocemos todos los hermanos en todo el mundo. Nada de religiosidad y sacramentos, y no. La verdad, el Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos y aseguramos, si nuestra fe, si nuestra vida no es alabanza para Dios, no la que tú creas que es alabanza, no la bondad que tú creas que eres con todos y con Dios, sino la que Dios establece en su palabra. Tú tienes que meterte todos los días a la palabra y a escudriñar si tú eres un reflejo de Jesús, como es alguien que tiene a Cristo. Si tu vida está siendo transformada de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo, como Dios lo estableció aquí. Si cada pasaje de la Biblia tú sientes cómo el Espíritu la coloca, cómo te redarguye y cómo te habla. Si tú sientes la pasión por Él más que por cualquier otra persona en la tierra, la pasión por Él más que cualquier otra cosa en la tierra, el amor por Él. Y no te estoy hablando que veas testimonios de cristianos que andan a medias, tibios, porque aquí hay testimonios que hay cristianos que prefieren amar a este mundo que a Dios. Y no te bases en ellos para decir que también son mentiras las verdades bíblicas. No, el verdadero creyente andan como los apóstoles, andan como los verdaderos hijos de Dios, y hay millones en toda esta tierra. Pero aquí lo importante es entender que por dogmas falsos, sacramentos falsos, nos tienen en un engaño. Y no podemos vivir santidad, gloria para Dios, dejar de sufrir por el pecado. Y nos dicen que eso es normal, hay que sufrir como Cristo sufrió. No, no es normal, eso es mentira. Tendremos que padecer persecución, tendremos que sufrir injusticias también y muchas otras cosas, pero Él nos consuela, Él nos ayuda, Él nos da dirección, Él nos da alternativas, y Él en su momento dado nos consuela cuando hay que recibir un daño. No estamos solos, pero no es entendiéndolo equivocadamente por qué nos pasan las malas cosas, sino tener una certeza que está sucediendo, porque Dios es un Dios vivo y Él habla a sus hijos. Dice
Dice Romanos 18, cerca de ti está esta palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra que predicamos, que es de fe. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra de fe y esta invitación para que se conviertan a Cristo, muchos la han hecho, millones, y muy pocos entra el Espíritu Santo después de hacerla. Porque no es con un bautismo, es con la confesión de Cristo. ¿Pero por qué? Porque aquí le faltó el arrepentimiento. Y por eso no estoy diciendo que Pablo predica mucho el arrepentimiento. Por eso se predica el arrepentimiento, que es vital para que después confieses por fe a Jesucristo lo que Jesucristo Dios hizo con él, para que entonces sea tomada la justicia de Cristo a tu favor y suceda la redención, el milagro. Entonces hay muchas cosas que te han enseñado de forma equivocada o has creído, y hay muchas cosas que ni siquiera las conoces, nomás las haces porque es tu iglesia. Escapa para que puedan venir refrigerio a tu alma y tu familia, haya paz. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre sopórtense con paciencia los unos a los otros, en amor, siempre solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo perfecto de la paz entre ustedes, porque nada más hay un cuerpo y es un solo Espíritu Santo, porque fuiste llamados a una esperanza de tu vocación. Hay solo un Señor, hay solo una fe y hay solo un bautismo. Estos textos de un Señor, una fe y un bautismo, todas las religiones lo sacan. ¿Ves? Es el bautismo nuestro. Nuestro Señor es Jesús, nuestra fe es la fe en Cristo Jesús, en Dios Padre, o sea, el Dios del cielo, y el bautismo que le damos agüita al bebé es nuestro bautismo, el que nos salva. Así dicen ahí, y en otra religión dicen también lo mismo, y en otra religión cristiana de mentira dicen lo mismo, y en otra religión cristiana dicen lo mismo. Entonces, ¿quién tendrá la verdad? Porque la verdad es Cristo. El que anda como Cristo anduvo, como dice Primera de Juan. El que dice que le conoce a Él y no anda como Él anduvo, mentiroso es. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, mentiroso es. Los mandamientos me dice que no avaricie, que no te envidie a los que tienen más que yo, que no esté hablando mal del prójimo. Los mandamientos me dicen que no codicie la mujer de mi prójimo. La avaricia dice que no fornique, no peque, que no cometa cosas de pecado sexual. O sea, hay tantas cosas que están cometiendo los cristianos, pero creen que un día van a ir al cielo, o creen que van a tener tiempo de arrepentirse, o creen que los sacramentos los van a salvar al final. Escapa. Tú tienes que vivir con Cristo día a día en santidad, para honra y gloria de Él. Esa cruz que le costó todo a Dios y esa sangre derramada no fue para que anduviéramos de pachanga, cristianos pachangueros. Es para que estuviéramos llorando todos los días y clamando por su ayuda para vivir en santidad. Escapemos de los errores de falsas doctrinas. Ya vimos lo que es el bautismo y lo que implica y para qué es. Y entonces no se crean de falsos bautismos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.